Entrevistas desautorizadas, episodio 1. Joana Piferrer, impulsora del proyecto de ley 1240/D19. Busca establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de la persona gestante frente a la muerte perinatal. Hola Joa, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy contentos de que estés vos protagonizando este primer episodio de nuestras entrevistas desautorizadas. Sabemos que el proyecto de ley está en un momento muy determinante, así que bueno, vos nos contarás mejor. Hola, bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio siempre, Ana, Nico. Sí, el proyecto de ley 1240/D19, que se llama Procedimientos Médico-Asistenciales en la Salud frente a la muerte perinatal, lo presentamos en marzo del año pasado junto a mis compañeras y con la diputada nacional Magdalena Sierra. Y básicamente lo que está sucediendo ahora es que si el proyecto no se trata hasta el 20 de noviembre, pierde estado parlamentario. Este proyecto tiene que pasar por 4 comisiones, pero hay una comisión que es la cabecera, la principal, ya que está relacionado a la salud pública, es la Comisión de Acción Social y Salud, que la preside el diputado compañero Pablo Yeldin. Sabemos de su compromiso con la salud pública, de su recorrido. Nosotras entendemos el contexto, digo, ¿no? La realidad es que nos tocaron 2 años muy difíciles. El año pasado el Congreso... Ahora sí la computadora me está entrando al Zoom. Ahora sí. El año pasado el Congreso nunca abrió las puertas, la Comisión de Salud no sesionó ni una sola vez, y este año cuando estuvo la apertura legislativa en marzo, bueno, el primero, el 20, otra vez una pandemia mundial, digo, ¿no? Donde hubo que preparar un sistema de salud y volver a tener un ministerio, digo, ¿no? Para contener la emergencia sanitaria. Así que nosotras no estamos ajenas a ese contexto, entendemos que la agenda que quizás tenían programada, digo, me pasó a mí a nivel individual, digo, todos los proyectos y cualquier cosa que yo había planeado hacer este año, bueno, claramente, digo, fue imposible que suceda, así que entendemos, digo, también de la responsabilidad de tener que gestionar en este contexto, pero bueno, desde este humilde lugar le pedimos que si existe la posibilidad, que se dictamine, así este proyecto puede continuar un año más, claramente abierto a que se hagan todas las modificaciones correspondientes, digo, en pos de que claramente el proyecto se vuelva aún más superador. Claro, para enriquecerlo. Bueno, lo que te voy a pedir es si podés comentarnos brevemente para quienes no conocen de qué se trata el proyecto o no conocen la temática de la muerte perinatal, que nos sintetices o que nos desarrolles como vos prefieras, qué es lo que te tocó afrontar a vos y que te llevó a estar en donde estás hoy, digamos, impulsando un proyecto de ley, pero bueno, antes de eso estuviste embarazada y atravesaste lo que viniste a contarnos. Para poder ordenarnos y que se vaya entendiendo bien cómo fue el proceso, yo claramente atravesé la muerte perinatal en la semana 33 de gestación, de un hijo que yo quise gestar, que yo quise tener, que yo deseé tener, al cual claramente, digo, lo estaba esperando su habitación, su espacio en mi casa. Y fui a un control de monitoreo, no escucharon los latidos de Ciro y a partir de ese momento comenzó para mí un camino desconocido porque sinceramente nunca había tenido a nadie cercano que haya atravesado muerte perinatal, y tortuoso, desconocido y tortuoso. ¿Sabías lo que era la muerte perinatal antes de que te suceda esto? No, sinceramente nunca había escuchado hablar de muerte perinatal. No, nunca
nunca me crucé con nadie, o quizás sí, que es lo más probable, y que esa persona claramente no lo haya podido ni siquiera nombrar o decir qué le pasó. Digo, porque, a ver, la muerte perinatal sinceramente no nació ni conmigo, ni con Ciro, ¿no? De hecho, en los relatos que nosotras vamos recibiendo a diario, hay muchos relatos de mujeres que lo han atravesado hace 30, 35, 40 años atrás, y estas prácticas violentas siempre fueron las mismas. La invisibilización fue la misma, y la naturalización fue la misma. Entonces, entiendo de que sí me crucé, pero que claramente era un tema del que no se hablaba. Digo, a nosotras nos ponen siempre en un lugar, eso lo hablábamos con las compañeras el otro día, en esto de los mandatos, ¿no? Nosotras venimos a dar a luz, nos pintan la dulce espera, y cuando vos no cumplís con esos mandatos culturales y sociales, patriarcales, por supuesto, no existís. Literalmente no existís. Y frente a eso la respuesta es, bueno, sos joven, vas a tener otro, bueno, menos mal que fue ahora y no fue después, bueno, no llegaste a llevártelo a tu casa. Digo, no, las respuestas de invisibilización constante. Sí, decime, Ana, perdón. No te quería interrumpir, pero te quería preguntar si vos fuiste sola a este estudio de rutina. No, yo fui al control de monitoreo, en ese momento fui con el papá de Ciro. A mí la noticia me la da una ecografista, sin ningún tipo de acompañamiento psicológico a ninguno de los dos, donde me llevan al área de maternidad a decirme que me iban a poner un goteo, que me iban a inducir un parto vaginal, y yo les pregunté si mi cuerpo soportaba una cesárea, y ellos me dijeron que no más que sí. Bueno, entonces les dije que yo no estaba en condiciones ni físicas ni psicológicas de atravesar un parto vaginal, que yo quería una cesárea. Bueno, frente a eso intentaron convencerme, ¿no? Un tiempo más, a lo cual tuve que decir varias veces que no. Les cuesta entender a veces al sistema hegemónico de salud que no es no. Y bueno, me respondieron que yo no era una urgencia y me dejaron internada en el área de maternidad, sabiendo de las 2 de la tarde hasta la 1 menos cuarto de la madrugada, que una amiga, que tuvo el privilegio de tener una amiga abogada, que nunca había ejercido, que la vida la llevó para otro lado, pero claramente su formación, sus conocimientos, ella se pudo comunicar con el director de la clínica, hizo volver a todo el equipo, mi obstetra se había ido, se iba de vacaciones, con lo cual yo había quedado con las obstetras de guardia, donde me llevan a la sala de maternidad, me realizan la cesárea, siempre sin ningún tipo de información, atada de manos, sin explicarme cuando me pusieron la epidural, digo, nada más. El único gesto que yo recibí de empatía en todo ese proceso fue del anestesista, que tuvo la amabilidad de acariciar mi frente. Nace Ciro, sin vida, por supuesto, aunque una en ese momento espera hasta el último segundo que su hijo llore, ¿no? Claramente. Donde, bueno, me preguntan en ese momento si lo quería conocer, yo no estuve contenida en ningún momento, con lo cual respondí que no, entendí en ese momento que si lo veía Ciro muerto yo no lo iba a soportar, fui muy consciente de eso, dije que no. Me volvieron a llevar al área de maternidad, donde la anestesia se empieza a ir y claramente el cuerpo empieza a volver, con lo cual empecé a generar leche, mucha. Llamé a una enfermera para explicar lo que me estaba pasando. La respuesta fue, te vas a tener que apretar las tetas, mamita, y se va, sin darme ningún tipo de información, donde previo a eso, perdón, Ana. Todo esto en maternidad, además. O sea, Sí, en el contexto digo, bebés recién nacidos, familias riendo y felicitándose, digo, claramente en mi situación era totalmente,
distinta, digo, a la afuera, digo, ¿no? Donde cuando yo les pido que me saquen, que se los pedí en el minuto 1, era porque claramente, digo, tal vez ni reparé en la alegría de otros o de otras, que claramente era válida, por supuesto, ¿no? Tampoco una va a pedir que el mundo se pare porque está atravesando, pero sí que me sacaran de ahí. Y yo lo hice específicamente por el llanto, por los llantos que se escuchaban. Mi pedido fue por eso. Bueno, donde me vendan los pechos, me dan medicación para parar la lactancia, siempre sin ningún tipo de información. Llegó el último día para ver a Ciro porque yo pedí una autopsia. Pedí asistencia psicológica en 2 oportunidades, donde pude percibir que los profesionales que me atendieron en ese momento no contaron con herramientas. Yo sentí que no sabían qué decirme, o sea, es intransferible tal vez, porque es una sensación que una tiene de contar, porque vinieron 2 profesionales distintos, y que se te queden mirando y no saber qué decir. O sea, tuve esa sensación, la tuve en las 2 oportunidades que me atendieron, así que me volvió a preguntar el papá de Ciro si lo quería ver, explicándome que era la última oportunidad. Yo volví a decir que no, pero sí lo conoció él, sí lo conoció mi hermana, sí su abuela. Y bueno, como las personas que mueren dentro del vientre de la mujer o persona gestante, para el Código Civil, para la ley, son NNs, no son personas, no tienen derechos. Claramente está redactado así, ¿no? Digo, con fines patrimoniales, herencias, censos y demás. Bueno, eso replica en el sistema hegemónico de salud, con lo cual a Ciro lo pusieron adentro de una caja azul de archivo, que se puede encontrar en cualquier oficina. De hecho, yo en el lugar donde trabajo estoy rodeada de esas cajas. Donde, bueno, la opción era llevarlo en esa caja, en un cuerpo NN, o dejarlo ahí. Y Ciro se iba a desecho patológico. Ciro pesó 2,3 kilos, me han dicho que era muy cachetón, y si no, retirarlo dignamente con una cochería, y encontrar una cochería que retire un cuerpo NN. Otra vez el privilegio y la suerte. Yo tuve siempre el privilegio de estar acompañada por muchas personas, pero eran muchas en serio, o sea, y la realidad es que esas personas fueron las que pensaron y actuaron por mí, siempre escuchándome a mí, ¿no? Todo lo que yo pedía y yo no podía luchar, bueno, lo luchaban las personas que me estaban acompañando en ese momento, ¿no? Entonces consiguieron una cochería que retire un cuerpo NN, y yo decidí cremarlo porque si no Ciro iba a una tumba sin identificación. Y a la cochería no le quedó otra opción que emitir el certificado de función a mi nombre, donde la descripción es feto NN masculino, 33 semanas de gestación, lo que pesó y lo que midió Ciro. Así que mi alta fue con ese certificado de función, con mis pechos vendados generando leche, porque yo el proceso de lactancia lo tuve que seguir en mi casa, porque según los cuerpos esa medicación tarda determinado tiempo en hacer efecto, y sin ningún acompañamiento ni médico ni psicológico. Así yo me fui, así yo llegué a mi casa, con una pieza que tenía que desarmar y con un hijo adentro de una urna. Así llegué. Y a partir, digo, de este hecho tan traumático, porque esa es la realidad, porque siempre Susana, mi psicóloga, me dice que es un hecho con el cual yo voy a vivir el resto de mi vida,
pero a la vez tan transformador, porque a mí me transformó en todas las formas en que el amor puede transformar a una persona. Así que yo en noviembre, digo, mi condición de militante me permitió a mí saber que existía la ley de parto respetado, que mis derechos habían sido vulnerados y que los derechos de Ciro como humano, meterlo dentro de una caja también. Con lo cual, en noviembre del 2014, yo realicé una denuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde esa denuncia pasó a la CONSAVIR, donde desde la CONSAVIR pasó a un montón de mesas interdisciplinarias de trabajo. ¿Qué es la CONSAVIC? Ay, no me acuerdo el nombre completo, es muy largo, es la comisión, pero para resumírtelo, es una comisión que se encarga de generar sanciones contra la violencia obstétrica, o sea, contra la violencia de género. Digo, ¿no? Entonces, entendiendo la violencia obstétrica como violencia de género, es el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que toma estas denuncias. Perfecto. Después intervienen distintos organismos del Estado, la mesa del Ministerio de Salud de la Nación, en ese momento porque lo teníamos todavía, la Secretaría Comunitaria de Salud de la Nación, perdón, Ana, no te escuché. La Defensoría del Pueblo. Sí, en realidad, o sea, y el INADI, cuando ellos dictaminan y dicen que ellos hablan en la resolución de la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, le entregan ese informe al Defensor del Pueblo de la Nación, y es él, en definitiva, el que exhorta a la institución a cambiar sus prácticas, a que asigne, a que capacite a sus profesionales y a que asigne un espacio fuera del área de maternidad para las mujeres y personas gestantes que atravesamos por esta problemática. La institución responde frente a ese pedido del Defensor del Pueblo de la Nación, diciendo de que sí, y asignan la habitación 512. Y todo lo que yo les relaté fue la habitación 511. Con lo cual, entendimos que nuevamente la no escucha, la minimización, la invisibilización, la revictimización y la violencia de nuevo, ¿no? Entonces, el camino me cruzó con Vanina Panetta, una abogada feminista, integrante de ABOFE en Argentina. Qué bueno que cuando yo la fui a ver y le expliqué todo lo atravesado, y la resolución del Defensor del Pueblo, y le conté lo que había pasado, dije que entendía que había que pedírselo con la justicia, porque ya se me habían agotado todas las vías y los canales, claro, para que me escuchen, básicamente. Así que Vani, en el año 2015, plantea un juicio por daños y perjuicios, donde la demanda está basada en violencia obstétrica frente a la muerte perinatal. Es la primera demanda del país basada en esta problemática. Cuando Vani llevó esta demanda al juzgado, le preguntaron qué era violencia obstétrica, les estoy hablando de hace 5 años atrás. En el año 2009 se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Dicha ley define la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley de parto humanizado. Sí, de hecho, Vanina basa la demanda en 3 leyes: la ley de parto respetado, la ley del derecho al paciente y la ley de protección integral para erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres, entendiendo la violencia obstétrica como violencia de género. Bueno, si bien el resarcimiento por las leyes del país, cuando vos haces un juicio por daños y perjuicios, porque no hubo otra manera de plantearlo hace 5 años atrás, ahora entiendo que sí, que capaz hay otra manera,
Bani acude a un artículo que modificó Cristina en el año 2015, en el nuevo Código Civil y Comercial, donde dice, yo te lo voy a explicar con mi vocabulario, porque claramente no manejo el vocabulario de Vanina, y como ella me lo explica a mí también, porque yo, tipo, primero me habla y le digo, bueno, listo, ya hablaste en tu idioma, bueno, ahora, nada, explícamelo a mí y ahí ella con mucha paciencia me explica. Donde dice que si hay un juicio que que habla de derechos humanos, vos tenés el acceso y el derecho a pedirle al juez una solicitada del fallo. Y así que muy amablemente, junto a Vanina, les pedimos al juez Cristelo, del juzgado número 46, que tiene la oportunidad histórica de darnos un fallo que genere un precedente, una jurisprudencia. Va a ser el primer fallo a nivel nacional sobre la problemática, y creemos que a nivel latinoamericano. Todavía no encontramos fallos que hablen de esta problemática. Con esto no quiere decir que en el transcurso que vaya avanzando el proceso judicial, aparezca alguno que ya se haya resuelto. Así que, en paralelo a esto que me preguntabas antes, Ana, así es el recorrido, ¿no? Y en ese recorrido, a través de los años, cuando una puede hablar el resto, con lo cual pudimos visibilizar que no era la única, que esta violencia que les relaté sobre esta problemática, esta invisibilización, esta minimización se iba repitiendo sistemáticamente en cada uno de los relatos que íbamos recibiendo a diario de mujeres y personas gestantes, con lo cual entendimos con mis compañeras que era necesario legislar, que era necesario hablar, que era necesario visibilizar. Así que, junto a Magdalena Sierra, construimos un proyecto colectivo, ¿no? Claramente, imagínense que nosotros tuvimos que salir a buscar información afuera. Yo me acuerdo de estar con el equipo legislativo de la diputada buscando, yo publicaba, me acuerdo, y protocolos de otros países, claramente estaban en otro idioma, ¿no? Por supuesto. Y que una mujer saltaba y yo sé italiano y yo te lo traduzco, y así fuimos construyendo el saber colectivo. Realmente fue muy lindo lo que fue pasando, cómo se fue gestando todo colectivamente. Así que bueno, no sé si querés no sé si ya dije en qué basaba la ley. No, pero antes te quería consultar porque, bueno, vos nos comentaste cómo fue el acompañamiento del papá de Ciro, de tu entorno, y lo difícil que era poder abordar esa situación y ponerse en tu lugar. ¿Cómo hacemos para decirle a los varones la importancia que tiene este proyecto, lo importante que es que adhieran y que también sepan cómo poder acompañar a una persona que sufre una situación así, teniendo en cuenta que en los casos de embarazos, más allá de que puedan tener mayor o menor nivel de compromiso, suelen ser espectadores porque claramente no pueden experimentar las sensaciones que podemos llegar a tener las mujeres? Sí, a ver, acá hay una realidad. Nosotras somos siempre las que ponemos el cuerpo. Con lo cual, hay cosas que yo creo que por más que queramos explicar o queramos, son intransferibles. Yo no voy a minimizar, nunca el dolor de su papá, claramente, pero a nosotras se nos juega el cuerpo, y en jugarse el cuerpo se nos juega la cabeza también. Y la realidad es que yo sentía que muy pocas personas eran capaces de, ahora esto te hablo de hace 6 años atrás, ¿no? Sí, muy pocas personas fueron capaces de
de detenerse un segundo a intentar ponerse en mi lugar. El resto, no desde el lado de la maldad, claramente no, pero yo sentía que no sabían qué decirme. Sabían qué decirme. La misma sensación que tuve con los profesionales, con los psicólogos, la tuve del alrededor, que me acompañó, digo que, a ver, a mí el papá de Ciro me tenía que costar la comida para que yo pudiera masticar y tragar, ¿no? El rol que jugó el padre de Ciro dentro de la institución era firmar papeles. Digo, no es que a él lo estaban conteniendo y que a mí, o a los dos nos estaban conteniendo, no. El rol del papá de Ciro fue firmar papeles, digo, y poder entrar a la habitación y decirme, ¿cómo está? Ya vengo, y cerrar y volverse a ir. Digo, y también en esto que te explicaba antes, Ana, de que ellos respondían a mis pedidos, con lo cual ellos salían a pedir las cosas, porque yo las pedía y no nadie me escuchaba, o sea, y sí recuerdo que Ciro murió el 6 de octubre y al un poquito tiempo vino el Día de la Madre, y yo me acuerdo de los primeros tiempos para mí fueron muy complejos. Yo no hablaba, yo no me cambiaba, a mí solo me pasaba el mate. Me acuerdo estar acostada, porque claramente la mayor parte del tiempo yo me la pasaba acostada. Y recuerdo de que el papá de Ciro pasaba por el pasillo, iba y venía, al baño, con una cosa, salía, hasta que en un momento le dije, decime feliz día, o sea, no gires más. No sabía si decírtelo, no, sí, decímelo, porque yo parí, porque me estoy cuidando una cesárea, habían pasado días. Digo, yo me sigo sacando la leche, digo, yo me siento madre, o sea, yo elegí tener a Ciro, nació muerto, está bien, sí, es real, pero decime feliz día, o sea, yo en junio del año que viene te voy a decir feliz día. Y recuerdo eso, viste, de cómo saltó ahí, viste, en ese momento tal vez, el no saber qué hacer, ¿no? Es que para él también habrá sido algo muy difícil, obviamente, de afrontar la muerte de un hijo y encontrarte a vos en esa situación, porque también desde los modelos familiares hegemónicos y de cómo tenemos que ser nosotras como madres o los varones como padres, está establecido que nosotras somos las que ponemos el cuerpo y ellos se encargan de todo lo otro, por así decirlo. Y no se contempla por ahí la sensibilidad o los sentimientos del padre, y así como tampoco se contempla que también tenga que ser partícipe de la crianza de los hijos, o en este caso de un duelo, y de todo lo que conlleva la maternidad y la paternidad. Sí, no, además imagínate, Ana, que el papá de Ciro lo vio sin vida y lo vio dentro de una caja. Digo, a ver, o sea, él hizo por mí lo que yo no pude hacer. Entonces, viste, es como muy complejo. Sí, yo entiendo que claramente, digo, después nosotros nos separamos, digo, cada uno siguió su vida y demás. Sí entiendo que capaz, en esto que te digo de no jugarse el cuerpo y la cabeza, entiendo que la recuperación quizás emocional es mucho más rápida, tal vez, ¿no? Pero por cuestiones que claramente están relacionadas con otras cosas. A mí me costó muchísimo tiempo recuperarme, mucho tiempo, y además de ese mucho tiempo, porque no solamente parí a Ciro muerto, sino que ese parir a Ciro muerto fue atravesado por prácticas violentas, con lo cual eso lo agudiza más. Yo cuando salí a buscar contención psicológica, primero fue la pastilla, ¿viste? El antidepresivo mucho, el Alplax para dormir mucho, que yo digo, a ver, yo no reniego de esa
medicación, porque yo fui consciente de que mi estado de salud emocional era grave, o sea, yo lo sabía, digo, a ver, digo, yo a veces, cuando hablo con mis amigas y hablo con mi hermana y demás, es esa sensación de tener, no sé cómo transmitirlo, de saber que si no haces algo por vos te vas a ir. Sí. De sentir, de tener la sensación acá al lado, ¿entendés? O sea, de estar conviviendo con ella todo el tiempo y de vos saber de que si no revertís, ¿entendés? Yo me iba a perder, ¿entendés? O sea, es una situación muy compleja porque tu realidad es muy distinta a la invisibilización del resto. Es muy complejo porque yo tuve 1000 veces la sensación de que yo me estaba volviendo loca, de que yo intentaba convencerme de que, bueno, no es para tanto. Bueno, y si yo estoy exagerando, o sea, y tienen razón, o sea, no llegué a traérmelo a mi casa. Yo no lo conocía así, ¿no? ¿Entendés? O sea, bueno, tal vez, bueno, esa discusión con vos misma entre lo que te pintan y lo que vos estás atravesando, bueno, claramente gana tu realidad, digo, gana tu realidad, gana estar en el baño desnuda sacándote leche, gana estar curándote una cesárea, gana esa, o sea, no hay chance de otra cosa. Y la respuesta del sistema es eso, la pastilla, que no reniego de tomarla, pero digo, no es la respuesta definitiva, digo, no. Claro, es como darte una pastilla y hacer de cuenta que acá no pasó nada. En vez de buscar una forma de encarar un tratamiento a largo plazo que te permita aprender a convivir con eso. Bueno, es que es eso, es hacer de cuenta que nunca pasó. Todo el tiempo el mensaje es ese, es hacer de cuenta que nunca pasó. Todo el tiempo ese es el mensaje. Y cuando yo salía a buscar contención psicológica, a mí me hablaban de la pérdida de un embarazo, como si yo hubiese perdido la llave. Claro. Y no de un hijo muerto deseado que yo tenía dentro de una urna, que 3 años después yo pude despedirme de él. Hasta que encontré a una psicóloga que me dijo, bueno, Joa, sos una piba que en ese momento 35 años, me dice, está bien la medicación, pero me dice, es hora de que vos puedas hacer un duelo sano, elegí un lugar, elegí un día, abrí esa urna, despedite de tu hijo, volví a tener contacto con él, vamos a empezar este proceso, vos te tenés que sanar, vos te vas a sanar, vamos de a poquito junto con la psiquiatra a que te vayan bajando la medicación, y así fue, digo, y así fue. Durante un año, obviamente, de 150, 125, de 125 a 120, digo, no, porque la medicación psiquiátrica una no puede hacer así, decir, no la tomo más, digo, no. O sea, es un proceso que una tiene que hacer con una profesional, digo, y en ese proceso, digo que yo pude irme a Villa Gesell, un lugar que yo amo y conozco como conozco Avellaneda, un 25 de marzo, en donde cumple años mi Racing querido, nuestro Racing querido, yo pude irme, meterme al agua, abrir su urna, volver a tener contacto con Ciro, sentir cómo las cenizas y el viento me las llevaba entre las manos, cómo yo pude liberarlo a él, liberarme yo, dejarlo. Nunca dejás ir un hijo, es imposible dejar ir un hijo. O sea, pero sí liberarlo, digo, esa sensación que yo tenía de que le debía algo. Porque además la culpa, ¿no? La culpa de qué mala madre, no lo conocí, o sea, soy la peor, ¿entendés? O sea, soy la peor. Todos esos mandatos también culturales, digo, no, mala madre, o sea,
Digo, cada una con la maternidad la ejerce como puede, y yo hice lo que pude en el momento que estaba atravesando con las herramientas que tenía, hice lo que pude, digo, y para mí fue, ese día yo fui como consciente de esto que me decía Susana, ¿no? De ese día yo aprendí que iba a vivir con la muerte de Ciro el resto de mi vida. Bueno, ok, ¿de qué manera lo iba a hacer? Bueno, yo iba a volver a sonreír. Yo me lo propuse. Y no es, me lo propuse, decretos, no, discúlpeme, toda esa gilada, yo respeto soy feliz, sonreí. No, la verdad es que yo tengo días, digo, a ver, o sea, por ejemplo, de hace una semana atrás que yo me enteré que la hablé y en 20 días perdí estado parlamentario, al 20 de noviembre que eso suceda, bueno, claramente digo, ¿no? A mí emocionalmente, digo, no fueron mis mejores días, me afectan el sueño, yo pongo el cuerpo, lo pongo física y emocionalmente para llevar todo lo que se lleva adelante. Bueno, no, claramente no fueron días felices, pero sí sentí como una revancha de esto, de la invisibilización, de la minimización, como una revancha de eso, es como, bueno, ¿sabés qué? Si yo parecía un muerto, yo soy madre, me invisibilizaste, no me importa, yo soy madre, ¿y sabés qué? Me voy a volver a reír. Le pedimos a Joana que elija una canción para musicalizar la entrevista y ella eligió Plegaria para un niño dormido de Luis Alberto Spinetta, cantado por Ricardo Mollo. ¿Por qué elegiste esta canción? Bueno, Plegaria para un niño dormido, yo conozco esa canción por mi viejo, digo, mi papá. Escuchaba mucho a Spinetta y la verdad es que fue una canción que representó, de hecho la elegí el día que yo, como les conté antes, que pude despedir a Ciro dignamente, lo saqué de su urna y demás, yo elegí esa canción, el homenaje fue con esa canción, pero particularmente la versión que le hace Mollo a Vera Spinetta, fue esa versión que elegí, porque me parece muy linda, y bueno, y me sentí, al principio a mí me costaba mucho sentirme identificada en algún lugar o en algún dibujo o en alguna imagen y también en alguna canción, y claramente me acordé de mi viejo y claramente me acordé que era para un niño dormido y dije, es esta, es por acá, es por ahí. Esa canción es muy amorosa, así que por eso elegí esa canción. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? 1000 niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez,
jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Muchas gracias por esta canción tan hermosa, Joa. Pensaba recién con relación a este proceso que vos mencionás de sanar, de dejar ir a Ciro, en qué difícil que debe ser que conviva ese proceso con el hecho de estar recorriendo la provincia, de estar en los medios de comunicación contando nuevamente una y otra vez todo lo que viviste, ¿no? Sí, emocionalmente es fuerte, sí, pero a mí lo que me pasa es que quizás si yo me emociono o algo, ya no es atravesado por el dolor, por ese dolor desgarrador, ese dolor del principio, ese dolor que no me dejaba respirar, tal cual, digo, no está atravesado. Tengo días igual, Tengo días igual. Joa, vos hace un ratito comentabas que bueno, te sentiste muy acompañada, hablaste de la mano que te dio tu amiga abogada, de la psicóloga con quien empezaste a realizar ese tratamiento para darle no un cierre, sino dar una liberación a Ciro y sentirte liberada vos. Bueno, ¿cómo fue resignificar todo ese dolor y transformarlo en lo que es hoy, que es una lucha colectiva que busca ampliar derechos? Mira, yo, Nico, te digo sinceramente, o sea, claramente digo, cuando yo realicé una denuncia allá por el 2014 en el ministerio, digo, claramente digo, una lo hace buscando un objetivo, ¿no? Era básicamente a mí el objetivo de justicia, ¿no? De justicia. Claramente digo, a mí al principio no me movió el amor, ni nada por el estilo, sinceramente, o sea, a mí me movió la indignación, el enojo, la bronca, digo, y es eso lo que yo pude transformar después. Digo, a mí claramente siempre hablo de mi condición de militante, digo, ¿no? Fue lo que me permitió a mí poder darle una mirada más crítica, poder analizar la situación, el contexto, digo, y después cuando, en esto que te decía antes, ¿no? Digo, cuando vos empezás a hablar, empieza a hablar el resto y demás, y decís, no, pará. Entonces esto viene por acá, porque, digo, y ahí se va armando todo el rompecabezas, digo, y ahí una va casi sin pensar, sería, ¿no? Fue casi sin pensar, diría Cristian. A veces yo no lo entiendo, sinceramente, a veces yo lo hablo con mis compañeras me preguntan si yo soy consciente, y yo le digo que no, porque para mí fue un proceso que te diría que se fue dando hasta incluso naturalmente, o sea que yo, a medida que yo iba haciendo un proceso, fue un duelo colectivo, yo creo que fue un duelo colectivo. Y también digo, cuando una tiene referentes como Estela,
a Eve, y las mira, y digo, ¿no? Y las viene siguiendo, y digo, claramente, lejos de compararme, ¿no? Por supuesto, no tiene que ver con, no, por favor, no tiene que ver con la comparación. Pero sí yo me siento identificada con ellas como madre, como madre, como madre que entiende el dolor de que se te haya muerto un hijo. Siempre salvando las distancias, porque claramente digo, bueno, conocemos la historia, digo, ¿no? Yo por lo menos lo tuve dentro de una urna, yo supe que Ciro era Ciro, digo, yo pude despedirme de él, digo, pero de la identificación desde ese lugar, ¿no? Sí. Del dolor de la muerte de un hijo. Y cuando una las ve, cómo se pararon, cómo se plantaron frente a la vida, cómo transformaron, que seguramente esos sentimientos de bronca, dolor, indignación, en memoria, verdad y justicia. ¿Qué más? Claro, vos decís hace 6 años, lo que no existía hace 6 años es el Ni Una Menos, esta marea verde que vemos hoy. ¿Vos cómo llegaste al feminismo? ¿Te permitió ver cosas que quizá no habías visto en todo lo que ya te había tocado vivir? Mira, Ciro murió el 6 de octubre del 2014 y yo la primera vez que volví a salir de mi casa fue el 3 de junio del 2015. Cuando fui a la marcha Ni Una Menos con un cartel que decía la violencia obstétrica es violencia de género. Yo me acuerdo que estaba en la movilización, había ido con Euge, con mi amiga, la madrina de Ciro, la primera persona que yo llamé, y Euge me acompañó, y fuimos a Ni Una Menos, y yo me acuerdo de que me sacaban fotos, me preguntaban qué estaba queriendo decir. De hecho, ahí conozco a Florencia Casar, en esa marcha. Florencia es una compañera que se recibe en la Escuela Municipal de Cine de acá de Avellaneda, del edificio Leonardo Fabio, y ella arrancó ahí un documental. Y ella viene desde ese año hasta ahora, juntando información, va a las marchas cuando yo voy, así que desde ese momento yo pude, como pude, ¿no? Como pude, y explicaba también cómo podía, yo en ese momento explicaba cómo podía, estaba en pleno, no hacía 6 meses, hacía 8 meses que Ciro se había muerto. Así que ahí fue cuando yo ya era militante, ese es el tema, entonces, digo, claramente las cuestiones de género, nosotras se debatían, obviamente que en ese momento yo me alejé de mi militancia y demás, pero porque a mí no me daba ni el cuerpo ni la cabeza, digo, no, pero salí, ese día fui por mí, fui por todas las que estaban matando no me recuerdo ese año si era cada 28 horas, bueno, igualmente mucho no cambió, ¿no? Tampoco. Así que ese fue el acercamiento o no sé cómo llamar al feminismo. ¿Te imaginaste alguna vez impulsando un proyecto de ley? No, yo a veces no, yo leo todas las cosas que me escriben porque cuando tengo un tiempo leo, porque no solamente digo, por ejemplo, nosotras estamos juntando adhesiones para un documento único que vamos a presentar en el Congreso de la Nación. Digo, y esas adhesiones no solamente vienen con solo la llenada de un formulario. Esas adhesiones vienen con situaciones que han atravesado muchas, acompañado de esas situaciones que han atravesado muchas. Entonces no es solamente una adhesión y ya está. En el medio también se contacta con nosotras muchas mujeres que están atravesando muerte perinatal. En el momento son las menos, y en el después, pero apenas después son las más, donde también intervenimos, donde nosotras tuvimos que generar la red de contención y trabajar en red con un montón de profesionales de la salud para poder dar respuestas.
Entonces, yo leo todo el tiempo, estoy leyendo los mensajes. Ahora tal vez no, porque sinceramente yo sé que de acá al 20 no paramos de la semana pasada, nos tuvimos que organizar con las compañeras. Hay un grupo ocupándose de las redes sociales, hay otro grupo ocupándose de las reuniones por Zoom, hay otro grupo ocupándose de los medios de comunicación. Digo, yo en el medio de todo esto trabajo, estudio, entonces las compañeras, fue un momento que pero estamos organizadas, igual es la primera vez que llevamos un proyecto de ley adelante, así que ténganos paciencia. Pero yo a veces leo y son tantos los mensajes de tanto cariño, de tanto amor, de tanta fuerza, que a mí sinceramente me sorprende, porque digo, ¿en qué momento pasó todo esto? O sea, ¿en qué momento fue? Y también, digo, me llena de orgullo, cuando a veces me pasa de que digo, ¿para qué me metí acá? ¿Por qué me metí acá? ¿Por qué no me metí acá? Digo, y leo un mensaje, digo, oh, bueno, listo, ok, sí, te metiste acá por esto, flaca, o sea, listo, no te lo preguntes más. Y cuando titubeo y me lo pregunto, digo, bueno, una vuelve ahí, ¿no? Ahí, de donde básicamente también, yo siempre le digo a mis compañeras que yo me transformé en otra persona, o sea, en otra persona en el sentido de que yo después de que murió Ciro, a donde no quiero estar y con quien no quiero estar, digo no, y no me cuesta decir que no. Y antes quizás me costaba un montón y tenía culpa, y entiendo que transformarme en otra persona, digo, más sana, digo, ¿no? Donde los vínculos que va generando, las relaciones que va generando, con las personas que se va rodeando, es desde eso, ¿no? Desde el amor, desde la sororidad y desde la sanidad. Para mí es muy importante, digo, que yo lograr haber sanado. Sabes que recién, bueno, hasta hace un ratito estábamos escuchando y viendo otras notas que vos diste y me quedé también con algo que contabas sobre la dificultad económica para poder afrontar los gastos de la cochería, ¿no? Que son cuestiones que una no prevé estando embarazada de 8 meses, porque claramente pensás que va a ser otra la situación. Y me acordé de un caso muy cercano también que les pasó lo mismo y que también tuvieron que juntar la plata con compañeros, con amigos, como se pudo, para poder dar un entierro digno o una cremación. Y pensaba también en cómo las desigualdades sociales de siempre terminan interviniendo acá, ¿no? Porque todas pueden parir de la misma manera, pero hay un montón de factores económicos y también afectivos que inciden. Lo importante que es, por ejemplo, tener, bueno, más allá del recurso económico, estar rodeada de personas que te quieren y que te cuidan. Y hoy, por ejemplo, en el contexto de COVID, de mujeres, personas gestantes que van a parir solas porque no pueden entrar otras personas, quizás solamente puede entrar la pareja, pero no tenés ningún tipo de acompañamiento. Lo importante que es esa contención, ¿no? Tener esa red. Cuántas personas que están solas también incluso en una ciudad o bueno, no tienen ese vínculo afectivo. Sí, sí, claramente, sí. Claramente, hoy el contexto de pandemia, esas prácticas violentas las encrudece aún más. O sea, y todo es mucho más cruel. Lo puedo asegurar. Digo, intervenimos en muertes perinatales en contexto de pandemia y es todo mucho más cruel. Y sí, lo que decís es real, y si bien no llegamos a todas, claramente no llegamos a todas, digo, no tenemos las herramientas para hacerlo, por más voluntad y compromiso y responsabilidad que le pongamos. Sí puedo decir que tal vez en esa soledad, en ese silencio que lo atravesábamos,
pude sentir y puedo percibir que ya no más. Digo, en lo que vos recién relatabas, Ana, de alguien cercano y demás, bueno, ese alguien cercano tuvo alguien como vos, porque no es la primera vez que me entrevistás, compañera, digo, ya, sí, ¿no? Y además claramente nos conocemos, somos compañeras, digo, bueno, esa familia te tuvo cerca a vos, que vos al escucharme a mí, quizás escuchar a otras, pudiste capaz tener alguna que otra herramienta para acompañar a ese otro, o ese otra, o ese otro, digo, y es cuando nosotras siempre hablamos con las compañeras y decimos, no estamos solas, no es una frase, es una práctica militante. Y en no estar solas es ir generando esto. Es bueno, sí, red. Y capaz no seamos las mejores del mundo, pero yo, por decirlo de alguna manera, celebro que tal vez esa familia, y que vos estabas cerca, que vos estabas ahí, digo, ¿no? Como va pasando también en otras, nosotras nos escriben muchas mujeres de la provincia, digo, no es lo mismo una muerte perinatal en el AMBA que una muerte perinatal en Chipolete y Río Negro. Totalmente. Digo, no es lo mismo una muerte perinatal en un barrio del conurbano que una muerte perinatal en Capital Federal. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay un montón de otras problemáticas que empiezan ahí también a intervenir en la muerte perinatal. Pero bueno, yo sé que falta mucho todavía, por eso nosotras, el proyecto de ley es nacional, nosotras creemos que esta ley tiene que ser aplicada en todo el territorio argentino. Y bueno, mientras militamos y luchamos para que esta ley se trate, se debata, como dije antes, abiertas a cualquier tipo de modificación o agregar cosas que quizás a nosotras también pueden que se nos pierdan de vista cosas, claramente, digo, en pos de que sea un proyecto de ley superador, nosotras estamos abiertas a charlar, digo, a proponer, pero en mientras tanto, logramos sostenernos, logramos abrazarnos, y bueno, y ahí estamos, abrazadas hasta que sea ley. ¿Y cómo actuaría entonces la ley? Si podés sintetizarnos para quienes no la conozcan. Bueno, el proyecto de ley es un proyecto de ley que es procedimientos médico-asistenciales. Nosotras entendemos que se tiene que abordar interdisciplinariamente, ¿no? Y lo que viene a hacer este proyecto básicamente es otorgarte derechos a la hora de parir a tu hija deseada sin vida. Digo, que vos puedas decidir de qué manera querés hacerlo. No te obliga a hacer algo que no quieras ni sientas, pero sí a darte el derecho a decidir, y lo que nos parece muy importante es que viene a construir herramientas junto a los y a las profesionales de la salud. Digo, nosotras no vamos contra ellos, pero porque entendemos que no reciben formación y nosotras entendemos que hay que prevenir, digo, hay que prevenir, y hay que prevenir desde la formación. Por eso uno de los artículos del proyecto de ley dice que se introduzca dentro de las carreras de grado y posgrado de gestión estatal la muerte perinatal, para que reciban formación, para que los profesionales y las profesionales de la salud salgan formados, para que sepan cómo atender y contener de manera adecuada, sin estar atravesados por prácticas violentas. Sí, lo que queremos transformar es el sistema. Perdón, Nico. No, sí, decime, ahí te pregunto. Lo que sí queremos transformar es ese sistema de salud machista, hegemónico, machista y patriarcal que elige y decide por vos. Porque yo hablaba con mi psicóloga, ¿no? Y le decía, hace un tiempo ya, yo no me acuerdo de mi hijo pateando con vida. Ahora, los movimientos de Ciro, porque claramente Ciro estaba muerto, pero yo me movía, y Ciro se movía conmigo, 2,3 kilos pesaba. O sea, desde las 2 de la tarde, que a mí me dejan en maternidad,
inquieta, moviéndome para todos lados, hasta la 1:45 de la mañana que a mí me realizaron la cesárea, digo, yo de esos movimientos me acuerdo, de mi hijo pateando con vida, ¿no? Entonces yo le decía a Susana, hasta los recuerdos eligieron por mí. O sea, ¿por qué eligen los recuerdos por mí? ¿Con qué derecho eligen los recuerdos por mí? Bueno, así que el proyecto de ley claramente es lo que viene es otorgarte el derecho a decidir, a tener soberanía sobre tu cuerpo, a poder elegir de qué manera querés parir a ese hijo que sea sin vida, siempre y cuando tu vida no corra riesgo, a recibir información sobre la lactancia y sus métodos de inhibición, a que se respeten tus pautas culturales, a que puedas estar acompañada durante todo el proceso o no, a que puedas estar internada en un área fuera del área de maternidad, en el caso de que quieras estarlo, a que se registre de manera administrativa e institucionalmente estas muertes para tener estadística, para investigar las causas, para prevenirlas, si se puede, y para que en el caso de que hayas elegido un nombre para tu hijo o para tu hija, que lo hayas elegido, puedas retirarlo dignamente, que el certificado de defunción no vaya a tu nombre, que no te lo den adentro de objetos, campañas de visibilización y concientización sobre la muerte perinatal, porque bueno, es una de las realidades que atravesamos las mujeres y personas gestantes. Digo, ¿no? Bueno, parimos hijos deseados muertos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, por lo menos poner folletería, brindar información en los centros de salud, en los lugares a donde las personas van a parir o a hacerse tratamientos durante el embarazo y demás, donde se diga, bueno, si estás atravesando esta situación o si te toca esto, sabes a dónde acudir. Acá vas a tener contención y vas a tener atención. Vos, Nico, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, vos hace un rato, contabas que la propuesta que tienen es que en las carreras de medicina se brinde información o formaciones para que los médicos, las médicas, les médiques puedan tener justamente esa información sobre esta problemática. ¿Se sabe si existe ya algún curso o alguna capacitación para los profesionales de la salud en esta temática? Ahora sí. Todos son pagos. Claro. Todos son pagos. La facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Sandra Marañón, que es una psicóloga perinatal, abrió una especialización sobre salud mental perinatal y tratan la muerte perinatal. Roberto Quequecleán, el director de la licenciatura de obstetricia de la UBA, en su clase habla de muerte perinatal. El sábado pasado nos invitaron las compañeras de la Universidad Nacional de San Luis, estudiantes de obstetricia, a hablar sobre muerte perinatal. Y somos entre nosotras y los y las profesionales los que vamos generando las herramientas. Sabemos que los cursos son muy caros. Sabemos del capitalismo, ¿no? Como también hay un cierto, digamos, aprovechamiento también, digo, también ¿cómo? No quisiera meterme acá porque quizás, no quisiera, pero bueno, hay intereses también, digo, como en todo. Y bueno, también sabemos de esto, digo, igualmente digo, a ver, yo respeto, digo, es el trabajo claramente de cada uno, cada una y cada une, ¿no? Por supuesto, no sé, a nosotras nos pasa que, por ejemplo, tenemos profesionales de la salud que me llaman y me dicen, Joa, mirá, nosotras, gente que obviamente viene estudiando sobre el tema durante, ¿no? Un cierto recorrido, ¿no? Y demás, que se viene preparando, y nos dicen, mira, yo vamos a dictar un curso, podemos utilizar tu video como testimonio, nos podés mandar un audio y demás. Sí, no hay ningún problema, lo único que te voy a pedir, si por favor, 3, 4 vacantes, 5 vacantes para que puedan acceder a ese curso 5 profesionales que capaz no tienen el acceso o el recurso económico para poder pagarlo.
Claramente la respuesta es sí, yo, obvio. Entonces, y así vamos, ¿no? Como tejiendo, porque a lo que a nosotros nos interesa es que los profesionales se formen. Eso es lo que nos interesa a nosotras. Así que vamos construyendo así también. Claro, pero también en un curso de posgrado, de especialización o de lo que fuese, las personas que se notan es porque tienen un interés particular en el tema. También hay que garantizar que quienes intervienen en la salud, ya sea enfermeras, enfermeros, ecografistas y demás personas que abordan a una persona embarazada antes, durante y después del parto, tengan información al respecto, porque claramente no se trata de me gusta más o me gusta menos el tema, sino que es algo que sucede y que hay que encontrar una manera de afrontarlo desde una integridad de respeto y de derechos con la persona gestante. Tal cual. Por eso digo, por eso la ley habla de esto, de introducir dentro de las currículas, digo, para evitar esto que vos decías, Ana, digo, te guste, no te guste, te caiga mejor o peor, bueno, vas a tener que formarte sobre muerte perinatal para abordar. Lo mismo con el aborto, digo, mira, a ver, si decidís no continuar con una gestación, sos llevada a la clandestinidad, ¿no? Si parece un hijo deseado con vida, abrí las piernas, mamita, bueno, si te gustó, porque gritás y demás. Tenés una muerte gestacional en el primer trimestre de embarazo, un embarazo deseado, un hijo deseado, te responsabilizan y te empiezan a maltratar por si lo hiciste a propósito, ¿no? París un hijo deseado de muerto y te violenta. Bueno, a ver, o sea, la discusión de la base de esto, claramente es que te molesta que yo pueda decidir sobre mí, porque toda culturalmente, sistemáticamente, lo hicieron ustedes. Entonces, cuando nosotras nos vamos a plantar frente a cualquier realidad que estemos atravesando, no importa cuál, pues vos fijate la contradicción en la ley. Si bien yo sé que el código está redactado, que es lo que me explicaba Nina, a fines de bienes patrimoniales y demás, hay concepción desde la vida, ¿no? Bien. Digo, el argumento que generalmente se utiliza, digo, por las personas que están en contra, ¿no? Hay vida desde la concepción, pero si se te muere dentro de la panza, faltando un mes para nacer, o no importa lo que falte para nacer, es un NN, pues nació muerto. Claro. Es un desecho patológico, ¿está bien? Es un desecho patológico. O sea, yo tuve suerte de cremar a Ciro y de poder llevármelo en una urna, yo tuve suerte. En la mayoría de estos casos, las mujeres y personas gestantes que atraviesan por esta problemática se van tan aturdidas que dejan a sus hijos o hijas en el hospital y cuando vuelven, la respuesta es lo perdí, no lo encuentro. No, pero ya está, mamita. ¿Está bien? Bueno. Entonces, las contradicciones no son nuestras. Tal cual. No son nuestras. Las contradicciones no son nuestras. Digo, nos estamos parando del derecho a decidir, soberanía sobre mi cuerpo, el poder del conocimiento, del saber en un profesional, yo no lo voy a negar, nunca, jamás. Brindame información, decime qué opciones tengo y yo decido. Y vos te vas a meter en mi cuerpo dándome información y con mi decisión. No es muy complejo. Yo, como para cerrar, vos hace un ratito estabas comentándonos que hay muchas familias que están atravesando por esta situación, que se acercan a ustedes, que les consultan. Bueno, ¿qué se le dice a esas mamás, a esas personas gestantes, a esas familias que están atravesando por este tema? Yo, depende, Nico, depende en la situación en la que se encuentre. O sea, a ver, como para hace 10 días atrás,
Nosotras intervinimos en una muerte perinatal de 28 semanas en el momento que estaba pasando. Se comunica conmigo la hermana de la mujer que estaba atravesando esta situación, ¿no? Bueno, yo ahí le pregunté, ¿con quién estás? ¿Estás acompañada? Diferentes preguntas que yo creo, a ver, yo no soy profesional, digo, estoy estudiando, o sea, no soy profesional, claramente digo, yo soy consciente de eso, hago determinadas preguntas como para saber a qué profesional voy a acudir para explicarle lo que está pasando. Y yo siempre lo que transmito es, estamos a tu disposición, cualquier cosa que vos necesites, podés contar conmigo, con mis compañeras, con la red en la que estamos trabajando. A veces dosifico la información porque es mucho, quizás a veces tanta información no está buena, entonces es como ir en los momentos. Por ejemplo, antes de ayer me escribió una mujer que atravesó esto en julio, le pregunté si estaba contenida psicológicamente, ya habían pasado ya 4 meses, le pregunté si ella estaba contenida psicológicamente, me dijo que sí, le pregunté entonces lo que ella quería, entonces bueno, yo ahí hablé con la profesional que ella me transmitió lo que quería hacer para que la asesore y la guíe, y así voy haciendo yo, digo, lo hago desde un lugar, de la militancia, claramente, de la militancia y de haberlo atravesado, y de haber generado, digo, nosotras también vamos aprendiendo en el medio, digo, vamos construyendo el saber colectivo, digo, nosotras no, claramente digo, con nuestros aciertos, con nuestros errores, a veces decimos, no, bueno, no, esto la próxima vez tal vez lo tenemos que manejar de esta manera. Claramente, digo, sí, lo que sí te puedo decir es que lo hacemos con mucha responsabilidad y que cuando me plantean determinadas situaciones, yo explico que no soy profesional, pero que puedo ponerla en contacto con una persona que sí está formada para poder acompañarla. Digo, ¿no? Ante todo la responsabilidad y entender las limitaciones que tengo y que cada una tiene, ¿no? Por supuesto. Así que es dependiendo los momentos, el contexto, es muy complejo. Claro. ¿Y cómo hace una persona o una familia que está atravesando esta situación para contactarse con vos o con las compañeras que están trabajando el tema? Nosotras canalizamos todas estas cuestiones en un mail que a nosotras nos ayuda, nos ordena, que es proyecto de ley Johanna, JOHAWNA, @gmail.com. Ahí estamos canalizando ya sean las adhesiones. Bueno, hoy yo sé que esto va a salir mañana, pero hoy a las 19 horas sábado tenemos la última charla del ciclo que iniciamos allá por septiembre, y en ese mail vamos canalizando y ahí con las compañeras claramente nos vamos organizando quién se ocupa, cada quien de lo que hay que dar respuesta básicamente. Y claramente dan respuesta a ustedes porque hacen un laburo enorme. Aprovecho para saludar a tus compañeras y a tus compañeros que le ponen un montón de garra al proyecto. Y bueno, espero que ya nuestra próxima conversación o nuestra próxima entrevista sea con el proyecto hecho ley. Espero que puedan sumar muchas adhesiones. Vamos a poner en nuestras redes sociales los links para que las personas puedan sumar su adhesión para que el proyecto no pierda estado parlamentario. Y bueno, Joa, sos un gran ejemplo de lucha y de que lo personal es político. Y un compañero me dice que me dice lo personal es político y él pone atrás y lo político es colectivo. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno, Joa, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, también por la lucha que llevas adelante, que no es nada menos que una ampliación de derechos, y yo creo que toda lucha que amplía derechos debe necesariamente estar impulsada de la manera que vos lo estás haciendo. Así que nada, nuevamente agradecerte un montón por tu tiempo también. Gracias a
a Voces Desautorizadas, y a ustedes, a vos, Ana, y a Nico, por el espacio, siempre. Para nosotras es muy importante el espacio para poder visibilizar, y claramente cada espacio que nos han brindado, son parte de la lucha colectiva. Esto fue Entrevistas Desautorizadas, el ciclo de entrevistas de Voces Desautorizadas. Agradecemos a Joana Piferrer por su tiempo. La producción integral de este programa está a cargo de Anabel Villar y Nicolás Leiberman.